Ella es Abril, yo soy Amparo. Mira qué vestido más bonito le he hecho con las puntadas decorativas que os estoy enseñando a hacer en mi canal de YouTube. Estas son puntadas del vídeo número 2. Si quieres ver cómo he hecho este vestido con este bordado, vamos con el vídeo. Bueno, pues vamos a hacer el vestidito bordado. Algunas de vosotras, las que me seguís en YouTube, ya sabéis que tuve problemas con mi cámara de grabación y este vestido tan bonito lo grabé, pero la grabación no me sirve para nada, entonces tengo que volver a hacer otro. Decidí, en vez de hacer otra vez este bordado que ya lo habíamos hecho, cambiar y hacerlo otro bordado distinto con las nuevas puntadas del segundo tutorial de bordados. Son puntadas decorativas muy fáciles que ya las hemos hecho anteriormente y también os dejaré el enlace de este vídeo, del vídeo de las segundas, el segundo vídeo de las puntadas decorativas, para que veáis lo fácil que es y son súper sencillas. Fijaos que siendo el mismo vestido hay una diferencia importante, primero en los tonos, en los colores y después en las puntadas. Este lo vamos a guardar, lo vamos a reservar y vamos a hacer uno exactamente igual, porque así os preparo el tutorial de cómo hacer ese vestido tan bonito. Primero yo os recomiendo que marquéis el patrón en el tejido. Mirad, este es el dibujo que os dejaré con el otro patrón del vestido bordado del primer bordado, porque este es el que he sacado para ello. Si queréis este segundo os lo preparo también, porque son unos dibujos muy sencillos. Como os comentaba, primero marcáis el patrón y después con el bastidor vais jugando. No cortéis la tela porque en el bastidor no os va a caber, ya que es un trocito de tela muy pequeño. Entonces yo a veces lo que hago es esto, marco y dibujo todos los motivos del bordado y luego con un bastidor más pequeñito voy jugando, voy guardando mis bordados, voy bordándolos y después voy cambiando el bastidor, y de esta forma pues siempre tengo alrededor del bastidor tela suficiente como para sujetarlo. Entonces yo ya he terminado de bordar este delantero y ahora vamos a sacar los patrones de la espalda. Vamos a hacerlo también embutido, vamos a dejar todas las costuras por dentro, por lo tanto vamos a necesitar 2 delanteros y 4 espaldas. En esta ocasión vamos a colocar, mirad, la parte de atrás lleva una zona redondeada, que esta es la que va a ir al centro. Vamos a coger de aquí un trocito. Yo estoy utilizando un tejido de algodón que simula mucho al lino. Es muy parecido la trama del hilo, como si fuese lino, pero es algodón. Entonces vamos a poner nuestro patrón de esta forma y vamos a sacar 2 veces por un lado y 2 veces por otro la espalda. Yo voy a cortar todo esto y ahora vuelvo con vosotras, porque lo que quiero hacer es planchar antes que nada este trocito de bordado. Os comento por qué. Estas flores son hechas con el punto de nudo francés y son flores en realce. Si yo lo plancho una vez terminado el trabajo, el vestido en este caso, todo esto me va a salir por la parte del revés del vestido y no quiero que el vestido me quede completamente limpio. Creo que os lo dije en el vídeo anterior, si no os lo comento en este. Cuando planchéis este tipo de bordados, hacerlo por la parte del revés, de esta forma, y sobre una base que sea muy mullida, tipo una toalla. Una toalla, yo a veces lo que hago es que la doblo varias veces, coloco el bordado, en esta ocasión así, y después le paso la plancha y me queda súper bonito, porque por la parte del derecho me realza todo el bordado. Por lo tanto voy a planchar, voy a sacar estos patrones que me quedan y enseguida vuelvo. Bueno, pues ya hemos cosido los hombros. Mirad, vamos a unir la parte de los hombros de esta forma y vamos a pasar un pespunte cogiendo solamente la zona de hombros. Lo haremos en las dos partes.
porque vamos a hacerlo para que nos queden las costuras embutidas. Entonces, una vez que hemos cosido los hombros, vamos a poner derecho con derecho, delantero con delantero y espalda con espalda, y vamos a hacer coincidir el escote y las sisas. Vamos a buscar las marcas y vamos a coser desde aquí. Vamos a dar toda la vuelta por este lado y vamos a venirnos hasta este de aquí. Nos vamos a venir también haciendo esta parte redondita, más o menos hasta donde empieza lo que sería la parte recta, más o menos hasta aquí. Haremos la zona curva y dejaremos la zona recta sin coser en los dos lados. Y una vez que tengamos hecho estas dos partes, vamos a hacer también las sisas. Vamos a cerrar las sisas. No vamos a salir como medio centímetro del margen de costura. Es un vestido súper fácil. Es de un corte trapecio porque necesitamos que nos dé también pues el volumen para la zona del culete de nuestra abril. Bien, pues vamos a la máquina de coser. Vamos a coserlo desde fuera de la sisa y daremos la vuelta hasta aquí. Por esta parte haremos igual, y la parte del cuello lo que vamos a hacer es venirnos desde la zona donde empieza la curvatura, vamos a subir toda la espalda, vamos a hacer el cuello de espalda delantero y otra vez volvemos hasta aquí. Cosemos a máquina y vuelvo. Bien, pues así nos ha quedado. Ya hemos cosido las sisas y los dos escotes. Quería comentaros que tenéis que darle piquetes, aunque lo recortéis con la tijera de zigzag, darle piquetes porque son sisas muy pequeñitas. Mirad, yo me lo voy a hacer con ayuda de esta pinza de la remalladora, pero podéis utilizar una brocheta o lo que mejor os convenga. Vamos a cogernos aquí como una especie de pellizco en la parte de la espalda y vamos a meter todo ese tejido por el hombro para darle la vuelta. Entonces nos vamos a venir por aquí. Yo voy a coger aquí un pequeño pellizco y lo voy a ir trayendo hacia arriba. Lo vamos a pasar por entre los dos tejidos de los hombros y de esta forma le vamos a dar la vuelta. Parece un poco enredoso, pero es muy sencillo. Tenemos que hacerlo con cuidado porque la parte del hombro es muchísimo más finita, más delgada que el trozo de tejido que traemos desde atrás. Pero como veis, se hace súper fácil. Repetimos con el otro lado y hacemos exactamente igual. Nos cogemos la parte de la espalda. Yo ya os digo que lo voy a hacer así, pero podéis hacerlo con una brocheta. Yo siempre digo que hay que hacer las cosas como cada una nos resulte más fácil y más sencilla. Vamos a pasar por el otro hombro. Todo ese tejido lo traemos por aquí y lo sacamos por el hombro. Y ya lo tendríamos. Bueno, pues así nos va a quedar. Nos ayudamos de una brocheta para sacar las esquinas y damos un poquito más de forma, aunque luego hay que plancharlo porque aquí hay mucha costura muy tiesa que hay que darle forma.
pero para que veáis nos está quedando así. Ya tenemos las sisas y los escotes completamente embutidos. Quedan muy bien rematados y es un toque, la verdad es que bastante chulo para nuestros trabajos. Estos remates, estas terminaciones están súper bien. Bueno, pues así nos va a quedar. Ya os digo que ahora hay que darle una plancha para que las costuras se asienten bien. Vamos a cogernos ahora la parte del delantero y la parte de la espalda y vamos a hacer coincidir la parte del costado y lo vamos a coser así. Ya os digo que parece un poco enredoso, pero no lo es. Mirad, cogemos un costado con otro costado. Como todo lo tenemos marcado, es súper fácil de hacer. Y lo vamos a traer hasta este lado de aquí. ¿Qué vamos a conseguir con esto? Pues mirad, que las costuras nos queden completamente embutidas y mirad qué remate más bonito de la sisa. Si vosotras queréis hacerle a la sisa, queréis ponerle un trocito de puntilla como yo le hice al otro vestido, es muy sencillo, la ponéis antes de coser la sisa o como yo lo hice en mi caso, lo cogí por el derecho y fui dándole pequeñas puntadas y pequeños pliegues y lo fui cosiendo justo por el borde de la sisa. Creo que resultará más fácil porque ya os digo que es una cosa muy pequeñita y así resultará como más cómodo de trabajar. Es un trocito de puntilla y ya os digo, simplemente haciéndole pliegues y una puntadita y queda súper chulo. Yo como ya lo tengo hecho en este, no lo voy a repetir en este otro, lo voy a hacer liso, que también queda muy chulo. Vamos a ir a la máquina de coser y vamos a hacer las dos partes iguales, ¿veis? Y así nos va a quedar, mirad, súper bonito. Yo voy a preparar este lado y voy a coser los dos y enseguida vuelvo. Bueno, pues ya tenemos aquí el vestidito. Mirad, ya lo hemos cosido la parte de los costados, de costado a costado. Ahora vamos a cogernos la parte del vestido totalmente abierta y vamos a coserla desde un lateral de la espalda viniendo por la parte del delantero y vamos a dejar un trocito abierto para darle la vuelta. Importante que nos coincidan las costuras. Vamos a venirnos desde aquí, vamos a parar más o menos como unos 3 dedos aproximadamente, podemos dejar sin abrir y le vamos a hacer un poco hacia el costado para que no se nos vea tanto la costura. Mirad, vamos a empezar desde la zona redondeada, vamos a hacer hasta la parte del principio del delantero y como un dedo más o menos, ahí paramos, rematamos, saltamos unos 3 dedos y damos la vuelta hasta la otra parte redondeada y de esta forma podremos darle la vuelta y nos quedará todo completamente embutido. Voy a coserlo. Pues ya lo tenemos. Le he recortado todo el exceso de costura y ahora vamos a sacarlo por este agujerito que hemos dejado aquí. Vamos a sacar primero la parte más alejada y así, con cuidado de no estropear el bordado, vamos a sacar todo el vestido por aquí. Ya veis, se hace en un momento. Las puntadas de este bordado os la voy a dejar bien explicada en el patrón, no os preocupéis. Solamente hemos utilizado la puntada pespunte, la cadeneta abierta y el punto de nudo francés y el punto de tallo o punto atrás. Son los puntos que ya hemos hecho y que ya sabemos todas cómo se hacen. Bueno, pues así nos está quedando. ¿Veis? Todo completamente embutido.
Queda súper bonito, incluso si queréis hacerlo con 2 tejidos os va a quedar reversible. Podéis hacer tantas combinaciones como os gusten. Yo esto ahora lo voy a planchar para que todo esto me asiente bien, pero quería que vieseis el resultado final. Aquí en esta parte de donde hemos dejado la costura abierta le vamos a dar una puntada invisible para que nos quede todo mucho mejor. Bueno, pues mirad, así nos queda. Yo le voy a poner también un snap en la parte de atrás para sujetar la parte del vestidito. ¿Y veis? Mirad, qué cosa más mona. Mirad qué bonito que queda. Es un dulce, la verdad es que es un dulce. Bueno, pues yo voy a plancharlo todo, voy a pasarle esta puntadita aquí para cerrar esta pequeña costura. Lo voy a hacer con puntada escondida y le voy a poner aquí detrás el snap y ya estará terminado para que Abril lo luzca, vamos, pero preciosa, preciosa como ella sola. Bueno, pues mirad, ya hemos terminado el vestidito. La verdad es que ya os digo que me encanta, queda súper bonito. Me gusta mucho, le he puesto un snap y como veis quedan todas las costuras completamente embutidas, quedan muy bien rematados. A mí me gustan muchísimo. Vamos a probárselo a nuestra pequeña Abril, que seguro que estará encantada de lucirlo. Y ya os digo, yo estoy encantada con estos bebés. Y Abril es que de verdad que es un amor de muñeca. Me gusta un montón. Vamos a aprovechar que tenemos hecho la braguita y vamos a hacerle una sesión de fotos. Que también os digo, nos ha salido súper presumida. Aquí este bebé le encanta tener un buen armario de ropita. Vamos a ponerle el vestidillo. ¿Veis lo que os comentaba también en otros vídeos? Estos bebés se mantienen solos, sentaditos. Los podemos poner de un montón de posturas. Fijaos qué mono que queda así también, como si fuese más bebé. Después con la cabecita, como se mueve, pues también podemos jugar con ellas a la hora de que miren para donde nosotros queramos. Bueno, pues mirad, le vamos a poner ya, vamos a abrocharle su snap, que ya os he preparado un tutorial sobre cómo se colocan ese tipo de broches metálicos y ya está, guapa ella para lucir su nuevo look. ¿Qué os parece? ¿Os gusta cómo le queda? A mí me encanta, me gusta muchísimo. Bueno, pues hasta aquí ha sido este tutorial de este vestidillo. Vamos a seguir haciéndole más ropita.